Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto que sigamos pues en la mejor carrera que oferta el Alma Mater y que continuemos desarrollando el pensum de la asignatura de Administración en Salud. Y este día pues vamos a tratar el tema de la comunicación como etapa de la dirección. Les habla su profesora Leslie Xiomara López, profesor titular de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hablando de comunicación, pues la comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y se recibe información en un grupo social. Por lo tanto, la dirección es posible mediante sistemas de comunicación y coordinación adecuados a la estructura de la organización. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? Retroalimentar el sistema administrativo, promover conductas cooperativas, lograr la eficiencia y ejercer la dirección. Elementos básicos de la comunicación, cosa que tenemos que tener en consideración siempre, y es el emisor, el transmisor y el receptor. Información que aprendimos allá en la clase de español hace varios años, ¿verdad? Entonces podemos ver acá gráficamente que para que nosotros podamos obtener una respuesta tenemos que hacer uso de los canales de la comunicación, como es el emisor, el transmisor y el receptor, ¿verdad? Una información, una conversación entre dos personas o más, ¿verdad? Estaríamos buscando nosotros una respuesta y estamos echando a andar lo que son los elementos básicos de la comunicación. ¿Qué características tiene la comunicación? Cosa que también es importante para cada uno de nosotros como futuros profesionales. Es importante saber que la comunicación tiene características y estaríamos hablando que por su forma de expedirse, de cómo se da, en otras palabras, tenemos que hay verbal, y esta es la que se transmite oralmente o por escrito, si se transmite mediante material escrito o gráfico, ¿verdad? Por su sentido en una organización, también una de las características que persisten en la comunicación es que es vertical y esta es la que fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior o viceversa. También está lo que es el ascendente, el descendente y el horizontal. Y acá en el horizontal se da en niveles jerárquicos semejantes. El tema de ascendente y descendente lo vamos a seguir tratando seguidamente. Acá tenemos lo que son los tipos de la comunicación administrativa. Acá vemos en la figura 5.16 que estamos viendo gráficamente la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Esta comunicación ascendente es la que se da entre del subordinado hacia el jefe, ¿verdad? ¿Y para qué se utiliza o cuándo se utiliza la comunicación ascendente? Esta se utiliza para informar, para sugerir, para aclarar, para coordinar o incluso para quejarse. La comunicación descendente es la que se da del jefe hacia el subordinado. ¿Y cuándo se utiliza la comunicación descendente? Esta se usa para ordenar, para informar, para dirigir, para orientar, para asesorar, para aclarar y para coordinar, ¿verdad? Tenemos la comunicación horizontal. Esta es la que se da al mismo nivel, ¿verdad? Está al mismo nivel de todas las personas y se usa para unificar, ¿verdad? Para coordinar, para informar, para solicitar y para evaluar. En esos casos se utiliza la comunicación
horizontal, que no requiere de mando, ¿verdad? Sino que las palabras ahí descritas en el tema de horizontal significa ese trato de tú a tú. Por eso se está llamando una comunicación horizontal. También tenemos lo que es la comunicación general. Esta comunicación general es la que fluye del nivel estratégico hacia el exterior y para todos los interesados. Esto es lo que utiliza la empresa cuando pretende hacer difusión de todo lo que la empresa está ofertando, o sea, para poder difundir, socializar o mercadear lo que es la cartera de servicio. Hay barreras en la comunicación. Claro que todos lo sabemos que tenemos barreras de comunicación. ¿Y cuáles son estas barreras de importancia que encontramos en la comunicación? La incongruencia entre el contenido y la intención, por ejemplo, ¿verdad? A veces muchos mensajes que no son claros, que no son coherentes entre sí, hablan de una cosa, meten otro y entonces hacen esa mezcla de contenidos y eso va generando incongruencia. Y se convierte al final en una barrera porque el mensaje no se logra difundir con la claridad y con la eficiencia que nosotros lo estamos deseando. Otra de las barreras es la deficiente redacción en el mensaje. Cuando una persona tiene dificultades para redactar un mensaje es porque le hace falta lectura. Y eso se resuelve de esa manera, leyendo libros de cualquier naturaleza, de lo que usted quiera leer. Lo importante aquí es ir ampliando el léxico, ir ampliando los contenidos también informáticos en cada ser humano y eso le va ayudando a tener mejor cohesión y mejor coherencia al momento de redactar. Y así, de esa manera autodidacta, usted también va superando sus barreras de redacción. Otra de las barreras de la comunicación es la falta de claridad, ¿verdad? Cuando no estamos teniendo claridad en el mensaje que queremos entregar. Otra barrera es no saber escuchar. Y otra de la barrera es los descuidos y omisiones, ¿verdad? O cuando usted está pensando o suponiendo que ya se sabe, que ya se da por entendido y deja por un lado esas frases que van a dar claridad al mensaje que usted está enviando. Requisitos de la comunicación efectiva. La comunicación tiene requisitos y eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Venimos hablando en la diapositiva anterior sobre estas partes, ¿verdad? Como barreras, pero ya ahorita como requisito, entonces decimos que una buena comunicación implica la existencia de los siguientes requisitos. Claridad. ¿Qué de la claridad como requisito dentro de una comunicación efectiva? Esto se debe a que debe de ser clara. Para ello, el lenguaje en que se exprese y la manera de transmitirla debe de ser accesibles para quien va dirigido, ¿verdad? No podemos nosotros pretender utilizar un lenguaje muy alto, muy técnico o muy complejo cuando la población que lo va a recibir no tiene el mismo nivel educativo. A eso nos estamos refiriendo en este requisito de claridad. Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de los objetivos. Tiene que ser íntegro. El aprovechamiento. Uno de los requisitos de la comunicación efectiva es aprovechar a la organización informal. Y esto se trata de que la comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información de la organización formal. En la medida que vamos aprovechando todas las coyunturas o todos los espacios para poder difundir el mensaje sin que éste se le reste importancia, eso es aprovechamiento de la organización informal. Seguimos hablando de los requisitos de la comunicación y aquí nos trae el otro requisito que es el equilibrio.
Todo plan de acción administrativo debe de acompañarse de un plan de comunicación para quienes resulten afectados. Toda la organización en cualquier estrategia que quiere implementar van a ver de repente impacto colateral. Es por eso que hay que mantener el principio del equilibrio y hay que difundir. Usted quiere que una estrategia funcione con la importancia y con el objetivo concebido, tiene que mantener este equilibrio al momento de hacer las difusiones de la información. La moderación, otro de los requisitos de la moderación, la comunicación debe de ser lo estrictamente necesario, ¿verdad? Y lo más conciso posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia y ser hasta ineficiente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser moderados con el tipo de información que nosotros vamos a difundir, a manejar. Otro de los requisitos es la difusión, y acá preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito. Esa es la preferencia, ¿verdad? Y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando ese papeleo excesivo, esa burocracia, ese enredo de procedimientos y que al final de cuentas el mensaje no llegue a quien la empresa necesita enviar o notificar. La evaluación, este es otro de los requisitos importantes para que una comunicación sea efectiva, y es que los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente. Cada vez que se genere un mensaje o una comunicación, siempre el gerente, siempre el líder o el jefe debe de evaluar. ¿Llegó a quien tenía que llegar? ¿Qué contratiempos se dieron? ¿Se comprendió el mensaje enviado? Todas esas preguntas se tienen que estar haciendo para siempre estar haciendo evaluaciones e innovaciones en los procesos de comunicación. La comunicación efectiva también tiene principios. Y acá encontramos, ¿verdad?, un principio dinámico. ¿A qué se refiere este principio dinámico? Esto trata del flujo dinámico y constante de la comunicación. Esto asegura la recepción y la respuesta, y nos referimos con un flujo dinámico y constante. Este principio dinámico nos manda a que estemos siempre haciendo énfasis en ese mensaje, en esa constancia, hasta nos permite ir haciendo la aclaración de dudas. Tenemos el principio de la congruencia entre el contenido y la intención con que se emite un mensaje. Este determina la respuesta congruente. A eso nos estamos refiriendo, que este principio es totalmente congruente. El principio de formalidad, este se refiere a asegurar la recepción del mensaje. La transmisión se hace seleccionando el método, el tipo de comunicación adecuada para el tipo de mensaje. No va a pretender usted utilizar, por ejemplo, un boletín para poder enviar un oficio de citación, por ejemplo, a un funcionario, ¿verdad? Entonces, a eso nos tenemos que referir en relación a la formalidad. El tipo de mensaje, usted tiene que tener claro el tipo de instrumento a utilizar para ejercer o ejecutar esa comunicación. Medios de comunicación administrativa. Los medios de comunicación administrativa que se utilizan los directivos, los jefes, ¿verdad?, o los funcionarios, están los oficios. Estos son documentos de carácter formal y se comunica, acá lo que se hace es comunicar información tanto ascendente como descendente
y horizontal. Acá estamos hablando, ¿verdad?, que puede ser del subalterno al jefe, del jefe al subalterno o entre ambos, ¿verdad? Y cualquier comunicación que se quiera girar es a través de estos oficios. También tenemos lo que es el memorándum. Este se comunica una información breve. En este tipo de instrumento o de medio, lo que se utiliza para mandar una información breve, por lo general en un citatorio podría ser un memorándum. Otro memorándum que se puede utilizar, usted por ejemplo va de vacaciones y a la persona que lo va o la va a sustituir, usted le deja un memorándum donde le dice lo cotidiano de su oficina de trabajo, las cosas que quedan pendientes y punto, ¿verdad? No va a superar una página, un memorándum, porque entonces ya se convertiría en otro tipo de instrumento. Otro de los medios es las circulares. Las circulares, estos son documentos de carácter general que se comunica información a todo el personal. Usted necesita mandar una convocatoria, por ejemplo, de una reunión, lo puede hacer puede hacer uso de este medio de circular, o hace una notificación que las atenciones en la oficina a partir del lunes próximo serán en el siguiente horario, y usted escribe todo lo que necesita difundir. Entonces, en esos casos, el medio más adecuado para difundir ese tipo de información es la circular. También tenemos los boletines. Los boletines, estos son documentos que tienen una periodicidad, ¿verdad? Se integra con información diversa. El boletín puede llevar imágenes, puede llevar contenido, puede llevar resúmenes, entonces es bastante variado, ¿verdad? Entonces, en relación a lo que usted quiera hacer del conocimiento público, así va a ir eligiendo el medio de la comunicación. Tenemos los periódicos, estos son documentos más formales en relación a los boletines, ¿verdad? Y también tienen información variada y esto trata de captar la atención con temas de interés general, ¿verdad? Ya ustedes conocen cuáles son los elementos o las partes que conforman un periódico. Tenemos desde la primera plana, que ahí se enmarcan las noticias más rembombantes o más relevantes. Pueden seguir los editoriales, puede seguir las noticias en forma, puede seguir el deporte, puede seguir lo social, etcétera, ¿verdad? Tenemos las películas. Se usan con el propósito de difundir información utilizando recursos audiovisuales, ¿verdad? También ese es otro medio. Usted puede utilizar un video para poder documentar un proceso, un proyecto, algo que usted ha hecho y que usted necesita que las personas conozcan lo que se está realizando. Entonces las películas también, ese es otro medio de comunicación. También tenemos las fotografías y se utiliza como documentos que ilustran la información. Pueden ser evidencias o puede ser un collage de fotografías que ya se convierte en un mecanismo de comunicación. Tenemos los informes, este es otro medio de comunicación, este es un documento cualitativo y también es cuantitativo. Acá puede haber una información documental y pueden haber referencias estadísticas, ¿verdad? De lo que se está informando. Y esto con el único propósito de comunicar aspectos específicos. También tenemos el otro medio que son las agendas y estas son instrumentos en los cuales se concentran las tareas pendientes. Todo profesional universitario debe aprender a manejar una agenda y esas son las cosas que se van aprendiendo y a partir de acá, desde cursar la clase de administración, ustedes tienen que implementar tratar de utilizar una agenda que les permita organizarse funcionalmente en todos sus compromisos. Ustedes, por ejemplo, tienen un compromiso académico con tanta carga académica, tengo matriculadas tantas asignaturas, cada asignatura requiere de mi tiempo,
libre tanto, y eso, y entonces de tal hora a tal hora voy a dedicarle a la clase de administración en salud y etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir ensayando cómo ir manejando una agenda. En la medida que usted aprende a manejar una agenda, así es eficiente. Es eficiente en productos, es eficiente en tiempo, es eficiente en asistencia a las convocatorias, porque usted está diciendo a las 10 tengo una cita con la licenciada Leslie, usted va a estar ahí 15 para las 10, no a las 10 en punto. Usted llegó a las 10 en punto y ya llegó tarde. Entonces estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Esta fue una información recabada de su libro de texto de Valderas Pedrero, de María de la Luz, ¿verdad? En donde les invito a que sigan leyendo la documentación. Es sumamente importante de que ustedes hagan ensayos de cómo se elabora un oficio, de cómo se elabora un memorándum, de cómo se elabora un boletín. Hagan todas las consultas necesarias, que más adelante vamos a poder tener un conversatorio, una cafetería del tema para poder compartir lo que han aprendido en relación a estos medios de comunicación. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto estarles atendiendo desde el seno de mi casa, ¿verdad? Como efecto del manejo de la pandemia. Buenas tardes.